Capítulo 1. Sombras del Imperio. La galaxia ya no estaba en paz. El Imperio, que alguna vez fue glorioso, ahora estaba al borde de la ruina. Durante años, la rebelión había librado una guerra incansable contra el puño de hierro del Imperio, y ahora, en lo profundo de un sistema estelar lejano, una nueva amenaza estaba tomando forma. La vastedad fría y metálica del destructor estelar Venator cruzaba el vacío oscuro, su casco imponente reflejando las estrellas distantes como un pedazo de obsidiana. Dentro, el zumbido de las máquinas y el eco de los pasos resonaban por los pasillos estériles. Esta no era una nave cualquiera, su propósito era mucho mayor. A la cabeza del Venator se encontraba el almirante Andros, una figura conocida por todo el Imperio por su astucia táctica y su despiadada ambición. Miraba por el visor, observando cómo la galaxia se desplegaba ante él, un lienzo de caos y oportunidad. Almirante, una voz interrumpió sus pensamientos, atrayendo su atención hacia el hombre que se encontraba frente a él, un joven oficial, recién salido de la academia. Saludo firme. Mensaje del señor Barin. Solicita su presencia en la sala de guerra, inmediatamente. Andros giró lentamente, sus ojos oscuros entrecerrándose mientras estudiaba al oficial. Señor Barin, murmuró. Por supuesto. Guíame. La sala de guerra era una cámara de piedra y acero, un lugar donde se tomaban decisiones que moldearían el destino de sistemas enteros. En el centro, un mapa holográfico masivo parpadeaba, mostrando las posiciones de las fuerzas rebeldes y las fortalezas del Imperio. La luz del holograma proyectaba sombras inquietantes sobre los rostros de los hombres reunidos allí. Lord Barin se encontraba junto al mapa, su figura imponente enmarcada por las proyecciones brillantes. Era un hombre envuelto en misterio, cuya lealtad al emperador no estaba en duda, pero cuyas ambiciones alcanzaban mucho más allá de la simple tarea de la conquista. Su piel pálida, casi translúcida, le confería una calidad etérea, y sus ojos penetrantes parecían ver más allá del ámbito físico. Almirante, la voz de Barin fue suave, pero cargada con un peso que demandaba atención. Confío en que has estado al tanto de los últimos desarrollos. Andros se acercó, sus botas resonando en el frío suelo de metal. La rebelión sigue extendiéndose, mi señor. Sus recursos son limitados, pero sus números aumentan. Hemos logrado mantenerlos a raya por ahora. La sonrisa de Barin se curvó ligeramente, pero su expresión permaneció fría e inexpresiva. Tus esfuerzos han sido encomiables, almirante. Pero esta guerra ya no se trata simplemente de sofocar a la rebelión. Ha llegado el momento de llevar la lucha hasta ellos, de aplastar su resistencia de una vez por todas. Andros alzó una ceja. ¿Cómo propones que lo hagamos, mi señor? La rebelión está dispersa por toda la galaxia. No tienen un mando centralizado. Sería imposible aniquilarlos de un solo golpe. Barin se giró hacia él, su expresión oscureciéndose. Hay una nueva arma, almirante. Una mucho más poderosa que todo lo que la rebelión haya visto jamás. No es un arma de destrucción, sino de control. Con ella, podremos arrodillar a la galaxia ante nosotros. Durante un largo momento, la sala quedó en silencio. El peso de las palabras de Barin llenaba el aire, creando una tensión palpable. Andros lo miró fijamente, intentando comprender la magnitud de tal poder. ¿Qué clase de arma? La sonrisa de Lord Barin se amplió, y su voz bajó a un susurro. Una arma que puede manipular las mentes de otros. Un dispositivo que podrá controlar flotas enteras, convertir enemigos en aliados, y obligar a los mundos a someterse a nuestra voluntad sin disparar un solo tiro. Durante unos segundos, el room se quedó en silencio, y Andros no pudo evitar preguntarse si aquello era siquiera posible. ¿Un dispositivo de control mental?, preguntó, con tono escéptico. Eso suena imposible. No es imposible, Barin replicó con frialdad. Es el resultado de años de investigación, y ya se encuentra en las partes más profundas y seguras de la flota imperial. Ya hemos comenzado el proceso de armamentización.
pronto tendremos la capacidad de comandar a todos los seres vivos de la galaxia. Andros sintió un escalofrío recorrer su columna, aunque intentó disimularlo. La idea de semejante arma era aterradora, pero el potencial de control era innegable. ¿Y cómo obtenemos esa arma, mi señor? La sonrisa de Varin volvió, esta vez teñida de algo más oscuro. Tú, almirante, serás el encargado de la misión. Viajarás hasta el corazón de la fortaleza rebelde. Allí, escondido en su instalación más custodiada, se encuentra el dispositivo. Recupéralo, y la galaxia será nuestra. Andros se encontró mirando a Varin, el peso de la tarea comenzando a asentarse sobre sus hombros. Siempre había sido un servidor leal del Imperio, pero esta misión, esta era diferente. No se trataba solo de una batalla por el poder, era una oportunidad para controlar la voluntad misma de la galaxia. Lo entiendo, dijo Andros, con voz baja. No les fallaré. Varin asintió una vez, sin vacilar. Sé que no lo harás, almirante. El futuro del Imperio depende de ti. Cuando Andros dejó la sala de guerra, con el peso de las órdenes pesando sobre él, no pudo evitar sentir que esta misión cambiaría todo. La galaxia estaba al borde de una nueva era, una era donde la lealtad ya no dependería del miedo o la fuerza, sino de la manipulación de la mente misma. El Venator continuó su marcha silenciosa a través de las estrellas, su rumbo fijado hacia el corazón de la rebelión. Mientras la nave avanzaba, Andros se encontraba pensando en el futuro. Un futuro donde nada sería seguro, donde la línea entre amigo y enemigo podría desdibujarse en un abrir y cerrar de ojos, y donde el poder de la mente reinaría supremo. Sabía que esta misión era su oportunidad de consolidarse en la historia, pero también se preguntaba, ¿qué tipo de hombre sería una vez que el dispositivo estuviera en sus manos? ¿Seguiría siendo el soldado leal del Imperio, o caería en la corrupción del poder, tal y como muchos antes que él? Las respuestas estaban por delante, escondidas en las sombras de la fortaleza rebelde, donde el destino de la galaxia sería decidido en el silencio de la mente. Capítulo 2. El corazón de la rebelión. Las estrellas fuera del visor de la Venator brillaban como diamantes en la fría expansión del espacio. Pero Andros no podía concentrarse en su belleza. Su mente estaba sumida en los pensamientos sobre la misión que tenía por delante, el arma, la rebelión y su papel en lo que estaba por venir. Los pasillos vacíos de la nave pesaban sobre él, cada paso resonando como una advertencia. Almirante, la voz de la comandante Selene rompió el silencio mientras se acercaba. Su postura era firme, su rostro serio. He estado revisando los registros de la misión. ¿Realmente tenemos suficiente información sobre la fortaleza rebelde? Sabemos que sus movimientos son impredecibles. Si vamos a atacar el corazón de su resistencia, necesitamos entender mejor sus defensas. Andros la miró, reconociendo la validez de su preocupación. Tenemos el esquema básico de sus operaciones, pero no es suficiente. Tendremos que depender de inteligencia encubierta una vez que estemos más cerca del objetivo. Necesitamos ser flexibles y adaptarnos. Si la rebelión es tan organizada como dicen los informes, no tendremos tiempo para planificar una vez que estemos dentro. Selene frunció el ceño, claramente dudando sobre los riesgos del plan. ¿Y si fallamos, almirante? ¿Si activan esta arma contra nosotros? Andros dejó escapar un suspiro, mirando fijamente el horizonte estrellado. Entonces lucharemos de vuelta. El Imperio no caerá ante la rebelión. No mientras yo esté al mando. Entendido, respondió Selene, aunque la preocupación seguía en su mirada. ¿Cuál es el siguiente paso? Avanzamos hacia la fortaleza rebelde, ordenó Andros, su voz cargada de determinación. Prepara la flota. Partimos en 1 hora. La nave comenzó a tomar rumbo, y Selene se alejó para dar las órdenes. Andros permaneció allí un momento, mirando a través del visor, con la mente llena de dudas que intentaba ocultar. La rebelión siempre había sido un obstáculo, pero ahora, con el poder de manipular las mentes a su alcance, la rebelión no era solo una amenaza más, era un peligro existencial.
Horas después, la Venator emergió del borde exterior del sistema estelar, entrando en una nube de nebulosa que ocultaba la ubicación de la base rebelde. Era un entorno desolado y hostil, lleno de nubes gaseosas que se retorcían y campos de asteroides. El lugar perfecto para esconderse. Andros estaba en la sala de comando, sus dedos deslizándose sobre los controles holográficos, siguiendo el progreso de la flota hacia el corazón del dominio enemigo. El silencio del espacio pesaba, solo roto por el suave zumbido de los motores y el ocasional parpadeo de las pantallas de control. Almirante, hemos llegado al borde de la nebulosa, la voz de Selene resonó por los altavoces, interrumpiendo su concentración. Nuestros sensores apenas funcionan en este entorno. Necesitaremos proceder por visión. Andros asintió, su mirada fija en el campo estelar. Muy bien. Prepara el equipo de asalto. Estaremos en el terreno en menos de una hora. La flota comenzó su descenso a través de la nebulosa, su presencia imponente apenas visible entre las nubes de gas y los escombros. Andros había admirado alguna vez la capacidad del Imperio para imponer su dominio sobre las estrellas, pero hoy sentía el peso de sus órdenes más que nunca. Ya no se trataba solo de una guerra de naves. Se trataba de controlar el destino de toda la galaxia. Después de varias horas de tensión, la flota finalmente emergió de las profundidades de la nebulosa. Frente a ellos se erguía una gigantesca base de asteroides, el corazón de la rebelión. Era una fortaleza de metal y piedra, rodeada por una densa red de naves defensivas y plataformas de armas automáticas. Almirante, estamos dentro del alcance del objetivo, dijo Selene, su voz transmitiendo preocupación. Las defensas de la rebelión son formidables. Tendremos que atacar rápido y con fuerza. Prepara a las tropas, ordenó Andros, su voz fría. Vamos a infiltrarnos en la base y asegurar el dispositivo. Esto termina hoy. El equipo de asalto, compuesto por las fuerzas de élite del Imperio, se preparaba para la misión. Eran los mejores de los mejores, entrenados en combate, sigilo y supervivencia. Infiltrarse en el corazón de la rebelión, tomar el arma y regresar victoriosos. Ese era el plan. Pero a medida que Andros observaba los preparativos, un extraño sentimiento se asentaba en su pecho. El peso de la misión no se le escapaba. Ya no solo se trataba de luchar por el Imperio. Ahora se trataba de algo mucho más grande, controlar las mentes. Y en ese momento, se preguntaba si eso sería suficiente. Después de horas de combate, el equipo finalmente alcanzó la sala de control central. Las enormes puertas blindadas bloqueaban el paso, pero no por mucho. El equipo de ingeniería ya había comenzado el procedimiento para abrirlas, utilizando sus herramientas avanzadas para cortar el metal grueso con rapidez. Estamos cerca, gritó uno de los ingenieros. Unos segundos más, almirante. Bien, respondió Andros, su voz baja pero llena de resolución. Entonces, cuando entremos, no habrá marcha atrás. Las puertas finalmente cedieron con un fuerte ruido y se deslizaron hacia un lado. Frente a ellos se encontraba la sala de control central, un vasto espacio iluminado por pantallas de control y computadoras. Al fondo, sobre una plataforma elevada, se encontraba el dispositivo. Andros sintió una sacudida en su pecho. Allí estaba, el arma que cambiaría todo. Pero no había tiempo para admirar el dispositivo. La rebelión ya había descubierto su presencia. Soldados rebeldes comenzaron a infiltrarse por todas las salidas de la sala. Las fuerzas de Andros se prepararon para el combate, sus blasters listos. Protejan el dispositivo, gritó Andros, su voz profunda y llena de autoridad. Aseguren la victoria. Selene, siempre un paso adelante, avanzó hacia la plataforma, su rifle apuntando hacia los últimos grupos de rebeldes. Almirante, el dispositivo está seguro, dijo, sin dejar de mirar a su alrededor. Pero Andros ya estaba avanzando, su mirada fija en el dispositivo. Su mano temblaba ligeramente cuando la extendió para tocarlo. La batalla continuaba a su alrededor, pero Andros estaba absorto.
El poder de ese artefacto era algo más que un arma. Era la llave para un futuro bajo su control total. La última resistencia rebelde cayó. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la maquinaria y los ecos de los disparos. Andros se quedó allí, mirando el dispositivo con una mezcla de fascinación y miedo. El futuro de la galaxia estaba en sus manos, y con él, el poder para hacer que todos, rebeldes o imperiales, se sometieran a su voluntad. Capítulo 3. La trampa. El alarido de las alarmas resonaba por toda la base rebelde, desgarro del silencio que había envuelto la sala de control. Las luces rojas parpadeaban furiosas sobre las paredes metálicas, anunciando que la infiltración imperial no había pasado desapercibida. Los soldados de Andros, preparados y enfocados, no vacilaron. Sabían lo que tenían que hacer, pero la rapidez con que la rebelión había reaccionado los sorprendió. «Movilización inmediata», gritó Andros, su voz retumbando en el interior de la sala. El dispositivo ya estaba asegurado, pero la batalla apenas comenzaba. La flota rebelde podría ser una amenaza seria si lograban organizarse rápidamente. «Nos atacan por todos lados», reportó un oficial, el sudor corriendo por su frente mientras observaba las pantallas de su equipo. «Estamos rodeados». Andros frunció el ceño, mirando las proyecciones que mostraban a los soldados rebeldes avanzando por los pasillos, haciendo uso de las salidas secretas de la base. «Protejan el dispositivo. No podemos dejar que caiga en sus manos». El estruendo de los disparos, la vibración de los suelos y los ecos de los gritos de los soldados llenaban el ambiente. La sala de control había sido asegurada, pero no por mucho tiempo. La rebelión, aunque dispersa, era feroz y había aprendido a luchar de formas que Andros jamás había anticipado. «Todos a las posiciones de defensa», ordenó Selene, con calma, aunque sus ojos brillaban con una tensión palpable. «Formen líneas de fuego y aseguren las salidas». La batalla dentro de la base era un caos. Las fuerzas de Andros, aunque entrenadas para el combate más letal, no podían prever el nivel de organización y rapidez con que los rebeldes habían comenzado a contrarrestar. Los ecos de las explosiones llenaban los pasillos, mientras que las luces fluctuaban y se apagaban intermitentemente. La base parecía cobrar vida propia, convirtiéndose en un laberinto, en el que cada recodo podría ser una trampa mortal. «Necesitamos salir de aquí rápido», gritó Andros, mientras se preparaba para avanzar junto a su escuadrón. «Aseguren la salida y prepárense para evacuar. No vamos a perder la nave por esto». Selene asintió y miró a su alrededor. Los soldados imperiales comenzaron a formar una muralla de fuego, cubriendo a sus compañeros mientras Andros lideraba la carga hacia las salidas del complejo rebelde. Había llegado el momento de abandonar la base y regresar a la flota imperial. Pero había algo que lo inquietaba: ¿por qué la rebelión se había defendido tan ferozmente en su último bastión? De repente, una nueva alarma sonó, más fuerte y penetrante que las anteriores, y la base tembló con una fuerza inesperada. Andros se detuvo en seco. ¿Qué ha sido eso? «Un ataque directo». «Han lanzado una bomba de energía de alta potencia», respondió uno de los oficiales de comunicaciones. «La base está colapsando. Vamos, rápido». Andros ordenó, su voz ya llena de desesperación. «Nos quedan minutos. Vamos». Pero algo no cuadraba. La base rebelde, con todas sus defensas, no debía estar diseñada para resistir un golpe tan devastador. La duda creció en su mente. ¿La rebelión tenía acceso a este tipo de armas? Si era así, ¿por qué no se había utilizado antes? La base continuaba desmoronándose, las paredes crujían y las explosiones retumbaban por los pasillos. Selene, su rostro pálido, corrió hacia él con un semblante grave. «Almirante, esto no fue un accidente. La rebelión sabía que íbamos a venir. Nos estaban esperando». Andros no respondió. Su mente comenzaba a correr a toda velocidad, sopesando las opciones. La misión, tan cuidadosamente planeada, había resultado ser una trampa.
Y él había caído en ella. ¿Dónde está el dispositivo?, preguntó, de repente, su voz más baja y peligrosa. Selene miró a su alrededor, pero no pudo ver el dispositivo a la vista. ¿Estás seguro, almirante? Los soldados de la élite están cubriéndolo, lo hemos asegurado bajo control. Andros no la miró. De inmediato comenzó a avanzar hacia el centro de la sala, con una rapidez que ni siquiera Selene pudo anticipar. El dispositivo debía estar protegido a toda costa. Sin embargo, cuando llegó al centro de la base, su corazón se detuvo al ver que el dispositivo había desaparecido. No, murmuró, avanzando con desesperación. ¿Dónde está? En ese momento, una figura apareció desde las sombras. Andros la reconoció al instante, un hombre alto, con un manto oscuro que apenas reflejaba la tenue luz que quedaba. Era uno de los líderes de la rebelión, una figura que había permanecido oculta en los informes de inteligencia. Así que finalmente llegaste, almirante, dijo la figura, su voz grave y calmada. Pero ya es demasiado tarde. Andros se detuvo, su mano alrededor de la empuñadura de su blaster. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? La figura se adelantó, revelando su rostro, un hombre de piel oscura, con cicatrices profundas que cruzaban su rostro. Mi nombre es Kael. Y ahora, el imperio está en mis manos. Andros frunció el ceño, avanzando hacia él. Devuélveme el dispositivo. Kael sonrió con malicia. No es el dispositivo lo que importa, almirante. Es lo que ha comenzado. La rebelión no es un grupo de simples insurgentes. Hemos estado planeando esto durante años. Y ahora, has caído en nuestra trampa. ¿Qué es lo que realmente quieres? Andros gritó, su voz llena de furia. Kael observó su reloj y luego levantó la mano. Lo que quiero es que el imperio se convierta en lo que siempre debió ser. El control total no es suficiente. La verdadera victoria está en las mentes. Y tú, almirante, eres el primero en ser reemplazado. En ese momento, Andros sintió una oleada de energía extraña, como si algo en su mente comenzara a desmoronarse. Y aunque su voluntad resistía, su cuerpo comenzó a moverse lentamente hacia Kael. No, gritó Andros, luchando contra la creciente sensación de control. No permitiré que me controlen. Kael lo observó mientras Andros luchaba, una sonrisa en sus labios. El verdadero poder nunca ha estado en las armas, almirante. Está en la mente. El sonido de la base desmoronándose y las explosiones que resonaban en los pasillos se desvanecieron en el caos mental de Andros. ¿Había sido todo un error? ¿La rebelión había preparado su caída desde el principio? La mente de Andros era un campo de batalla ahora, y él no estaba seguro de cuánto tiempo más podría resistir. Capítulo 4. La puerta cerrada. El control de Andros sobre su cuerpo comenzó a flaquear. Aunque sus pensamientos eran nítidos, una presencia invisible comenzó a infiltrarse en su mente, distorsionando su percepción y dejándolo vulnerable. La confusión y el miedo se apoderaron de él, y por un momento, todo se desdibujó ante sus ojos. Kael, con su calma inquietante, observaba cómo el almirante luchaba por mantener el control. Sabía que estaba cerca de su objetivo, de hacer que Andros cayera por completo. En sus manos. Los rumores sobre el dispositivo que Andros había traído al corazón de la base rebelde no eran en vano. La rebelión había esperado este momento durante años. El poder está en la mente, almirante, repitió Kael, su voz resonando en la mente de Andros. ¿No lo entiendes? No se trata de armas, ni de naves ni de planetas. Se trata de controlar las mentes. Y tú serás el primero en experimentar lo que es perder tu voluntad. Andros intentó concentrarse, a pesar de la presión creciente en su mente. Luchaba por recordar las enseñanzas del imperio, por mantener su voluntad firme. Pero la sensación de estar siendo arrastrado hacia la oscuridad era abrumadora. Cada palabra de Kael era como un peso extra sobre su mente,
como si las sombras comenzaran a tomar forma. No, murmuró, su voz quebrada. No puedo caer. Kael sonrió, sabiendo que había ganado. No puedes evitarlo, Andros. La rebelión no es solo una cuestión de armas. Lo que hemos construido va más allá de lo físico. El control es absoluto. Andros sintió que su voluntad se desvanecía, y por un instante, su visión se nubló. Todo lo que conocía, todo lo que había defendido durante años, parecía desmoronarse. Pero en ese último segundo de claridad, algo en su interior lo impulsó a resistir, a aferrarse a lo que quedaba de su ser. No, gritó, reuniendo todas sus fuerzas. No me tomarás. De repente, la presencia en su mente se desvaneció. El control de Kael perdió fuerza. Andros, aunque exhausto, logró recuperar su control, al menos por un momento. Esto, no, ha terminado. Dijo Andros, su voz rota pero llena de furia. Su mente ardía por la resistencia, pero había logrado, al menos, mantener su libertad. Kael observó el cambio en la expresión de Andros, y por primera vez, su rostro se endureció. Eres más fuerte de lo que pensaba, almirante. Pero no creas que esta victoria significa que todo ha terminado. Esto apenas comienza. Andros, ahora recuperado parcialmente, se giró hacia él con determinación. Te equivocas, Kael. El imperio no caerá. La galaxia está bajo nuestro control, y aunque no sea por la fuerza, la voluntad de los que luchan por él prevalecerá. Kael lo observó en silencio, y en sus ojos brilló una chispa de desafío. Veremos quién prevalece, Andros. Veremos quién controla la voluntad de la galaxia. La batalla por la base rebelde continuó con intensidad. Los soldados del Imperio y los rebeldes se enfrentaron en los pasillos, intercambiando disparos y tratando de ganarse terreno. Pero la tensión no se limitaba solo a las armas. La mente de Andros era el campo de batalla más importante, y él lo sabía ahora más que nunca. A pesar de los esfuerzos de los rebeldes por resistir, Andros comenzó a sentir que la verdadera lucha no se libraba en los pasillos de la base ni en las naves que luchaban por el control del espacio. La guerra ahora se libraba en su interior. La flota rebelde está desmoronándose, gritó uno de los oficiales, alertando a Andros mientras observaba las pantallas de control. Nuestros atacantes están tomando el control. La batalla se está ganando. Pero Andros no respondía de inmediato. Sus pensamientos seguían atrapados en la confrontación mental con Kael. En su mente, veía imágenes de su vida, el imperio, el emperador, su propia lucha por poder, la obsesión por el control. Todo lo que había defendido parecía desmoronarse ante la idea de que la verdadera guerra era, de hecho, una guerra por la libertad de la mente. Almirante, necesitamos su orden para acabar con esto, insistió Selene, su voz llena de urgencia. La batalla se acercaba a su fin, pero el almirante seguía desconectado, luchando con lo que quedaba de su mente. ¿Almirante? Selene repitió, acercándose a él con una preocupación palpable. Andros finalmente levantó la cabeza, mirando a Selene, y vio la preocupación en su rostro. ¿Qué ocurre?, le preguntó, su voz aún rasposa. Los rebeldes están retrocediendo, respondió ella rápidamente. Todo lo que queda es asegurar el dispositivo y salir de aquí con vida. Andros asintió lentamente, todavía con la mente nublada, pero había algo en sus ojos. Algo que seguía siendo indomable, a pesar de la influencia de Kael. ¿Estás seguro de que no debemos destruirlo?, preguntó Selene con cautela, refiriéndose al dispositivo. Su poder es peligroso. Andros la miró, y por un momento, las palabras de Kael volvieron a resonar en su mente. No, Selene. La galaxia necesita esto. Y el imperio necesita un nuevo comienzo. No destruiremos lo que tenemos. El dispositivo debía ser la clave para asegurar el futuro del imperio, pero ¿a qué precio? Andros aún no lo sabía. La base comenzó a colapsar mientras Andros y su equipo de asalto se dirigían hacia la salida.
El rugido de las explosiones resonaba detrás de ellos, pero el almirante mantenía el rumbo. La flota rebelde había sido derrotada, y la misión estaba casi cumplida. Pero algo en el fondo de su mente seguía perturbando sus pensamientos. La lucha por el control mental había comenzado, y él se encontraba atrapado en el centro de esa batalla. Con la base en ruinas y la rebelión derrotada, Andros aún no podía entender completamente lo que acababa de ocurrir. El control, la mente, el poder, todo estaba cambiando. El imperio habría ganado, pero ¿a qué costo? La paz, si es que alguna vez existió, era ahora una sombra lejana, reemplazada por el dominio absoluto. Capítulo 5. El precio del poder. La Venator flotaba en silencio en el espacio profundo, su silueta oscura destacándose contra el manto de estrellas distantes. La batalla por la base rebelde había terminado, pero la guerra en el interior de Andros estaba lejos de concluir. El dispositivo, ahora bajo su custodia, representaba el poder absoluto, pero también era un recordatorio constante del precio que pagaba por mantener ese poder. Andros se encontraba solo en su camarote, mirando el dispositivo con ojos cansados. Había logrado su objetivo, la rebelión había sido derrotada y el imperio ahora controlaba la galaxia con el dispositivo a su disposición. Pero había algo dentro de él que no podía callar. Algo que le decía que tal vez había cruzado una línea de la que no podría volver. El dispositivo era una obra maestra de la ingeniería, capaz de controlar las mentes y someter a cualquier ser vivo bajo la voluntad de quien lo poseyera. Pero Andros ya no estaba seguro de si ese poder lo hacía más fuerte o si lo estaba destruyendo. La lucha interna que había tenido con Kael había sido solo el principio, ahora, la verdadera batalla era contra su propia mente. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, su voz quebrada. ¿Qué hemos hecho con la galaxia? La puerta de su camarote se abrió con suavidad, y Selene entró, su rostro serio, pero lleno de la misma determinación que siempre la había caracterizado. Almirante, la flota está lista. Podemos continuar con la expansión. La galaxia es nuestra. Andros la miró, sus ojos llenos de duda. ¿Y ahora qué, Selene? ¿Cuánto más vamos a seguir en este camino? La rebelión ha caído, sí, pero ¿qué queda después? ¿Solo el control? ¿La sumisión? Selene se acercó a él, su expresión más suave. Hemos hecho lo que era necesario, almirante. El imperio necesita orden. Necesita fuerza. Y ahora tenemos la oportunidad de gobernar, de traer paz. ¿Paz? Andros repitió, como si la palabra le resultara ajena. ¿Paz a costa de la libertad de la gente? ¿Paz sin que nadie se atreva a desafiar lo que hemos impuesto? Eso no es paz, Selene. Eso es esclavitud. Selene se quedó en silencio, y por un momento, el eco de sus palabras llenó la habitación. El silencio era denso, pesado. Andros había luchado toda su vida por el imperio, pero ahora, al tener el control absoluto, se daba cuenta de lo que realmente había perdido, la libertad de elección, la oportunidad de ser algo más que una máquina del poder. ¿Qué haremos con el dispositivo?, preguntó Selene, finalmente rompiendo el silencio. Andros se quedó mirando el dispositivo sobre la mesa, su mente luchando por encontrar una respuesta. Lo destruiremos. Selene lo miró sorprendida. ¿Lo destruirás? ¿Después de todo lo que hemos logrado con él? Sí, dijo Andros con firmeza. La galaxia no necesita ser controlada de esta manera. Nadie debería tener el poder de manipular a otros a voluntad. La paz que buscamos no es la paz que impone la fuerza. Es una paz donde la libertad aún tenga cabida. Selene lo observó en silencio, y por un momento, parecía que iba a decir algo, pero se detuvo. Sabía que no podía cambiar la decisión de Andros. Ella misma había sido testigo del costo de obtener el poder absoluto, y aunque su lealtad al imperio era inquebrantable, también comprendía que el futuro no debía estar marcado por la dominación. Con una mirada que contenía una mezcla de respeto y tristeza, Selene asintió.
Entonces que así sea. Pero, almirante, la galaxia necesitará tiempo para reconstruirse. Y el camino será largo. Andros asintió en silencio, mirando el dispositivo por última vez. Lo sé. Pero debemos hacerlo. Si no lo hacemos, habremos perdido lo único que realmente importa. La flota imperial regresó al corazón del imperio, y Andros cumplió su palabra. El dispositivo fue destruido, reducido a escombros, y con él, la última esperanza de la rebelión de ver el control total de la galaxia en manos de un solo hombre. Pero también con ello, Andros liberaba a la galaxia de su propio yugo, de la esclavitud del poder absoluto. La paz no llegó de inmediato, pero con el tiempo, el imperio comenzó a reconstruirse. Las mentes que alguna vez estuvieron bajo el control del dispositivo fueron liberadas. Y aunque la galaxia seguía enfrentando conflictos, Andros sabía que, al menos, la libertad aún tenía un lugar en el futuro. Epílogo. Años después, Andros se encontraba de nuevo mirando las estrellas desde la misma nave que lo había llevado a la guerra, pero ahora, con una calma diferente. La galaxia seguía en pie, aunque marcada por las cicatrices de la lucha y la opresión. La rebelión no había sido destruida, pero la nueva lucha era por algo diferente, por la paz, por la verdadera libertad. ¿Crees que hemos hecho lo correcto?, preguntó Selene, que se había acercado a él. Andros la miró, y por primera vez, una sonrisa leve cruzó su rostro. No lo sé, respondió. Pero es el único camino que nos queda. La galaxia, al final, seguía girando. Y con ella, la esperanza de que, tal vez, el poder real no estaba en dominar a otros, sino en darles la libertad para elegir su propio destino. Fin.